No sé. Hola, buenas noches. Pues con el gusto de estar con quienes nos pueden escuchar y ver. Y bueno, pues yo me voy a permitir compartirles en este momento una presentación que espero que puedan ustedes revisar y que a partir de ella puedan reflexionar en relación a lo que nos reúne en esta ocasión. Si me permiten un momento, en este instante eh, compartimos la presentación que tenemos aquí disponible y pues comenzamos. Bueno, pues antes que nada yo quisiera señalar que estamos ahora en una participación comprometida en relación a lo que es el proyecto nacional, Intervención desde una cultura de paz para la edificación de comunidades saludables en el estado de Durango, un proyecto financiado por CONACYT, que tiene por número 319169. El proyecto Intervención desde una cultura de paz para la edificación de comunidades saludables en el estado de Durango busca, en términos de intervención e incidencia, atender problemas generados por las violencias estructurales, desde estas complejidades educativas, de orden psicosocial, jurídico, por supuesto de salud, pero también de lo que implica el ámbito empresarial. Y bueno, se trabaja una metodología mixta porque importa la mirada cuantitativa, pero también la mirada cualitativa. Y esta perspectiva multisectorial que corresponda con lo que significa el trabajo colectivo de investigación, y quienes participamos en este proyecto, pues nos hemos comprometido desde lo que implica trabajar con las causas y consecuencias de lo que significan las violencias y la posibilidad de generar una cultura de paz. En ese sentido, bueno, pues trabajamos desde perspectivas diversas, lo intergeneracional, lo intercultural, la cuestión referida al género, y, por supuesto, los derechos humanos. Para continuar en esta serie de aspectos, un momentito, no sé por qué no corre. Estoy tratando de que pueda yo presentarles ya. Una disculpa. El objetivo de este proyecto que la universidad lidera y en el que participan diversidad de instituciones del Estado, está enfocado a lograr la edificación de comunidades saludables en los municipios que forman parte de este colectivo de académicas investigadoras e investigadores a través de una intervención desde la cultura de paz que favorezca estas relaciones interpersonales, intergrupales y particularmente ayudar a mejorar las condiciones de grupos vulnerables de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres y mujeres. Por supuesto, en esos espacios en los que desarrollan su vida cotidiana, interactúan en, en el ámbito educativo y comunitario, y poner énfasis en la atención a aquellos polígonos identificados con situaciones de marginación pues elevada. Los problemas que se trabajan en este proceso de intervención son en relación a violencias de género y educación para la ciudadanía y la paz. Debo señalar que el cuerpo académico 116 Aspectos Avanzados de los Derechos Humanos trabaja con un grupo de colaboradoras y colaboradores
en este segundo curso para ejecutores del proyecto, y el objetivo va enfocado a brindar herramientas para que quienes trabajamos en este proyecto podamos conocer todo lo relativo a los derechos humanos y pues evidentemente estas problemáticas de la población objetivo u objeto de estudio, ya que se realiza trabajo de campo con poblaciones diversas en situación de violencia. Y bueno, la mayoría, debemos decir, corresponden o tienen que ver con el ámbito estudiantil. Debo señalar también que este curso lo impartimos, por supuesto, la doctora Citlali Flores Fernández y la doctora Brenda Fabiola Chávez Bermúdez, que coordinan este proyecto de capacitación ofrece el cuerpo académico 116, al cual también pertenece, es miembro el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, y como colaboradoras de este cuerpo, su servidora, la doctora María del Rocío Guzmán Benavente, está también la maestra en Derecho Claudia Elisa Martínez Castillo, la maestra en Derecho Paloma Cecilia Barraza Cárdenas y la licenciada Jennifer de la Torre. En fin, que estamos justamente trabajando una serie de temáticas que van desde derechos humanos y vulnerabilidad, violencia vicaria, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, violencia, por supuesto, lo que acontece en el ámbito escolar y comunitario, violencia simbólica contra las mujeres. Hablamos sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres en referencia a legislación, política pública, instituciones que atienden violencia y discriminación, programas actuales, federales y estatales. Por supuesto, también mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, legislación, política pública, instituciones que tienen violencia y discriminación, programas federales y estatales. Y por supuesto, en lo que compete a mi participación, particularmente yo quisiera invitarles a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que hoy no es una moda, es un tema vital. Por fortuna estamos reflexionándolo desde distintos ámbitos en los espacios académicos, como nos corresponde a quienes trabajamos en las universidades, a quienes nos dedicamos a la academia, a la investigación, pero también en el ámbito jurídico, porque es necesario y por supuesto que la sociedad también conozca de qué estamos hablando. Me presento, pues por ahí aparece mi nombre. Yo soy miembro del cuerpo académico 133, Psicología de la Salud y Procesos Psicosociales, de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Soy profesora de tiempo completo. Y bueno, colaboro también con el cuerpo académico 116, aspectos avanzados de los derechos humanos. Pues quisiera yo comenzar señalando cuestiones que nos ayudan a contextualizar todos aquellos aspectos que tienen que ver con los procesos de socialización de quienes conformamos la sociedad. Y en ese sentido, tratar de ir vinculando todos los aspectos que tienen que ver, de nuevo, no sé por qué luego se traba esto, pero trataremos de solucionarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos integrándonos a la sociedad? Bueno, pues las niñas y los niños comienzan a apropiarse de esa cultura que les va orientando desde el seno o ámbito familiar. Cuando las madres, los padres y demás familiares, por supuesto, van señalando la ruta de actuación social, cuando van reforzando otros agentes de socialización, esa idea de lo que debe ser este individuo o estas individuas que forman parte de las familias, las comunidades, los pueblos, los estados, las naciones y los países. Entonces, evidentemente existen distintas
orientaciones teóricas y conceptuales para hablar de estos procesos. Hay quienes hablan, por ejemplo, con orientación psicoanalítica, cómo nos vamos incorporando en este proceso de socialización a partir de cómo la sociedad nos ofrece ciertas recompensas si actuamos de determinada forma, pero también de castigos si no manifestamos obediencia. Todas estas reglas y estas normas, estas costumbres que van a constituir justamente parte de este proceso de socialización donde nos vamos conformando en función de estas normas y bueno, debido a que podemos o no apegarnos a ellas, o en algunas ocasiones hay una serie de prohibiciones que generan justamente actuaciones de apego o de transgresión. Como decíamos, en una revisión psicoanalítica podríamos decir que respondemos o no a esta serie de normas marcadas por la sociedad de acuerdo a la fortaleza de este ego como conciencia y del superego como esta rienda moral, podríamos decir, que nos está indicando que debemos actuar de tal forma y que debemos estar conscientes de ello. Pero bueno, finalmente desde esta perspectiva que planteó Freud en cómo se construye esta estructura de la personalidad, por un lado está este ego que nos dice hay que actuar de esta manera, el superego que nos dice si no lo haces vas a recibir un castigo y por otro lado este ello que sería como el desbordamiento. Freud diría es esta parte agresiva de los seres humanos. Pero bueno, también hablamos de que la conformación de cómo actuamos como seres humanos no es solamente un asunto biológico, porque está cargado de toda esta cuestión de orden cultural, en donde justamente la dimensión de la cultura nos habla de todas estas formas y expresiones que la sociedad nos va ofreciendo a partir de cómo vamos desarrollando nuestras prácticas de la vida cotidiana, los códigos, los símbolos, las normas, las reglas, la ideología, la religión, las creencias, todo lo que va definiendo esa esfera cultural, el lenguaje, por supuesto, las organizaciones sociales, políticas, ideológicas, el arte, en fin, todo lo que nos ofrece esa cultura o ese contexto cultural dentro del cual vamos desarrollando el proceso de socialización, ¿sí? Parte de este proceso implica la apropiación de la cultura en la que vamos aprendiendo todos estos valores y normas y está ligada justamente a una serie de roles sociales y de género que nos dicen debemos asumir. Te toca hacer esto, debes actuar de tal o cual forma. Y en ese sentido, pues parte de ello se da justamente como parte de un proceso imitativo e interactivo. Vamos adquiriendo, vamos perfeccionando determinados comportamientos con relación a ciertos desenvolvimientos que se vuelven habituales, según nos vamos adecuando a los grupos de referencia, familiares, escolares, laborales, de pares, etcétera. Todo parece como muy embonado y bueno, pues que vamos desarrollando de una manera progresiva y en orden. Pareciera que fuera así, pero esta conciencia respecto a lo que implica cómo está estructurada la sociedad nos permite entender que somos producto de una agencia de socialización
de todas esas instituciones y de los individuos que la representan y que son capaces de transmitir e imponer esa cultura que se considera, entre comillas, apropiada. Entonces, la agencia social más representativa es la familia. Por otro lado, la escuela, por supuesto, los medios masivos de comunicación, y hoy hablamos de las enormes redes digitales, las nuevas redes de socialización, ¿no? A lo largo de la historia, pues evidentemente hemos tenido que enfrentar situaciones complicadas y difíciles para la convivencia. En este momento quisiera que reflexionáramos por qué hablamos desde una mirada de género, y lo retomaremos esto más adelante, de reconocer que vivimos en un sistema patriarcal. Entendiendo que el patriarcado se ha constituido como un sistema ideológico, social, político, por supuesto con implicaciones económicas, que ha propiciado y ha mantenido lamentablemente estas desigualdades entre mujeres y hombres. Y frente a esta reflexión de lo que significa este sistema patriarcal, les decía que luego se traba y no sé por qué ya no me deja correr. Bueno, este sistema se ha impuesto y ha perpetuado a lo largo de la historia de la humanidad en un sentido de superioridad de los hombres sobre las mujeres y sobre aquellas otras personas que, por ejemplo, niñas y niños no tienen, como se conoce en esta sociedad, la mayoría de edad. Y en ese sentido, pues hemos ido a partir de este sistema patriarcal que está vinculado al sistema capitalista, una sociedad sexista que justamente nos ha afectado porque trabaja en función de reconocer que somos mujeres u hombres a partir de una serie de características biológicas, cuando el género tiene que ver con esta concepción cultural que está presente en las distintas sociedades. Como hombres y como mujeres, se nos ha ido clasificando en categorías rigurosas y fijas que han delimitado a las personas a asumir determinados roles. Y esto porque se nos ha atribuido en términos genéricos la condición de ser masculino o femenino a partir de esa cultura que nos dice desde que nacemos es niña, e incluso se nos asigna ya una idea de color y es niño y otra condición. Entonces, el significado de nuestro cuerpo y los comportamientos de lo femenino y lo masculino han estado reducidos a esta condición biológica que incluso nos ha hecho confundir el sexo con el género. Por fortuna, también desde hace más de 300 años, cuando inicia justamente esta visión de lo que significa las relaciones entre las personas, me refiero al feminismo y con ello a las herramientas que desde este modo de ver el mundo, esta visión de entenderlo desde la academia, desde lo jurídico, desde lo social, qué somos las personas y cómo nos desarrollamos en nuestros distintos espacios, pues justamente hemos podido empezar a ofrecer
marcos de reflexión que nos ayuden a mejorar. De nuevo se nos ha trabado esto, no sé por qué, pero ya apareció. Refiriéndonos precisamente a cómo el feminismo, como una macroteoría, como una forma de pensar, como una forma de practicar socialmente las relaciones entre las personas, como política y jurídicamente también nos implica para hacer evidente, para visibilizar la situación de opresión que hemos soportado a lo largo de mucho tiempo las mujeres. El feminismo nos ofrece justamente terminar con esa opresión, con ese sistema, a partir de un proceso de concientización, de mejorar la calidad de vida de las personas, de lograr una sociedad más justa, más igualitaria, más efectiva para todos los seres humanos. Y desde esa visión, vista como un herramientaje, venimos luchando contra las intolerancias, contra la serie de prejuicios, de estereotipos y de abusos hacia las personas, principalmente de lo que son más del 50% de la población en el mundo, nosotras las mujeres y nuestras niñas. Y frente a ese sistema patriarcal, capitalista, que ha reproducido condiciones de gran desigualdad, nosotras quisiéramos poder establecer ciertos criterios de análisis para poder indagar, para poder problematizar, para poder encontrar posibles soluciones con base en los derechos humanos para todas y todos. Y la oportunidad de identificar cuándo es que en un sistema se violan estos derechos para el caso de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Porque nos interesa reconocer que esta violencia a esta población es un problema, es una pandemia que resulta justamente de estas relaciones desiguales de poder. Y por lo tanto nos invita y nos convocamos para, desde una mirada feminista, como discurso filosófico y político, promover la equidad para alcanzar la igualdad en las relaciones entre seres humanos. El género, entonces, se constituye para nosotros en una categoría de análisis que nos permite explicar estas desigualdades de carácter económico, social y cultural entre unas y otros, porque nos invita a reconocer cómo se ha construido esta idea que confunde género con sexo. Ya médico, este psiquiatra, Robert Stoller, nos había alertado desde la década de los 60 del siglo pasado que no es justamente el sexo biológico el que determina nuestra condición de género, sino el comportamiento masculino y femenino que está en función de las expectativas sociales, de todos estos mitos y ritos, de todas estas costumbres y de la serie de experiencias que las personas hemos ido viviendo y que es lo que viene a definir y a determinar esta construcción de identidad genérica o de género. Porque también tenemos que reflexionar en relación a cómo las distintas culturas han definido estas visiones de lo que significa ser mujeres y hombres y han derivado a partir de este sistema de dominación masculino en una serie de estereotipos y de roles
que han acorralado a unas y otros en cierta polarización que no nos ha permitido avanzar y tener justamente un ámbito de derecho igualitario. Estamos hablando de este marco sexista, de cómo los rasgos que las personas podríamos desarrollar como seres humanos se ven excindidos entre esta polaridad de ¿eres lo femenino o eres lo masculino? Sin embargo, unas y otros salimos perdiendo al no poder desarrollarnos plenamente en una cultura amplia y diversa. Esto ha sido producto también de cómo se han generado estos odios, esta misoginia que está presente a este discurso que por un lado nos dice las mujeres hermosas y bellas, las mujeres cálidas, las mujeres cuidadoras y todo lo que sabemos alrededor de estas imágenes de lo femenino. Y pues por otro lado, supeditadas a lo que es esta visión del hombre y todo lo demás alrededor de él, de esta visión androcéntrica, ¿no? Que nos ha impedido, por mucho tiempo, impidió que las mujeres, por ejemplo, tuvieran derecho a formarse, a desarrollar su intelecto en estos espacios de desarrollo intelectual y académico. Y bueno, pues justamente esto de lo masculino como medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad que ha ocultado androcéntricamente otras realidades, la de más del 50% de la población, las mujeres. Y alrededor de esto, también tenemos que reflexionar en torno a lo que ha significado vivir en esta violencia, en este uso intencionado de la fuerza física o de poder, perdón, o de amenaza, incluso contra una o uno mismo, o hacia otras personas, hacia otros grupos, hacia otras comunidades, y que ha tenido como resultado, pues, dañar de diversas formas, psicológica, física, económica, de muy diversas formas. Y pues al grado de causar la muerte, de privar a las personas de sus derechos y de un desarrollo integral para la vida. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres y las niñas, pues es hoy una de las violaciones más amplias en cuanto a lo que significa los derechos humanos en el mundo. Y bueno, pues esto lo vemos permanentemente. México ocupa lamentablemente los primeros lugares en feminicidio, que es privar a las mujeres del derecho a una vida libre de violencia y a la vida misma. Y este tipo de violencia trae consecuencias graves que pues no son fáciles de trabajar, que sobre la vida de las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, va a incidir, perdón, en esta situación de impedirles una participación plena e igualitaria. Eso es lo que nos invita la ONU Mujeres a reflexionar y a tratar de ver de qué manera podemos en las diversas comunidades, como es el caso de este proyecto en el que nos encontramos hoy,
para trabajar en contra de toda violencia de género. Es decir, de todos estos actos que van dirigidos contra las personas o contra grupos de personas en razón de su género, de esta visión de lo que se considera ser mujer u hombre, que tiene su origen en las desigualdades que se dan entre hombres y mujeres, que tienen que ver con una cuestión de relaciones de poder y de una serie de normas dañinas que son producto de este sistema patriarcal del que nos hemos referido. Nos referimos precisamente al término para subrayar el hecho de que estas diferencias estructurales están basadas precisamente en la idea que los contextos socioculturales tienen el género y que colocan a las mujeres y a las niñas precisamente en situación de vulnerabilidad, de alto riesgo, frente a una diversidad de formas o expresiones de violencia. Evidentemente, no negamos que si bien las mujeres y las niñas sufrimos diversas formas de violencia de género desproporcionadamente, pues también puede haber hombres y niños que lo sufran. Sin embargo, pues sabemos que las estadísticas no se equivocan y que somos nosotras como grupo, son nuestras niñas como población las que de manera permanente estamos viviendo estas violencias. Por lo tanto, la violencia de género es uno de los problemas más graves que no ha respetado épocas, culturas, posiciones socioeconómicas ni etariedad. Y ha lamentablemente derivado en situaciones terribles. Una de cada 3 mujeres, como lo podemos estar leyendo, en el mundo se ve afectada por violencia de género. Y cerca de 736 millones de mujeres son violentadas física o sexualmente. Y cuando nos referimos a esta violencia física, nos estamos refiriendo a que 10 u 11 mujeres mueren en nuestro país diariamente. Y eso es algo que lamentablemente está presente en nuestra cultura. Pues la violencia contra las mujeres ha ido avanzando, aun cuando a lo largo de mucho tiempo en distintas partes del mundo, en la intención de distintas agrupaciones internacionales, de conferencias, de plataformas, de convenciones, de tratar de que los países respondan a las declaraciones que plantean no a la violencia de género, no a la violencia particularmente que sufren las mujeres. En México, por fortuna, como estoy segura lo sabemos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que debemos agradecer a un grupo de legisladoras por allá en el año 2007, y bueno, no podemos dejar de mencionar a la doctora Marcela Lagarde, que formó parte como legisladora, insistiendo con un grupo de mujeres de distintos partidos en insistir en contar con una ley que protegiera a las mujeres de toda violencia. Establecer que entre lo que es la federación, los estados, los municipios,
se pudiera trabajar la prevención, la sanción, la erradicación contra toda violencia hacia las mujeres, para garantizar el acceso a cada una de nosotras a una vida libre de violencia, ha sido como una necesidad imperiosa en este proceso de buscar la concientización para enfocarnos en el desarrollo y bienestar de las mujeres. Ha tenido como principios rectores trabajar en la igualdad jurídica entre unas y otros, el respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación, la libertad de las mujeres y como conceptos fundamentales, entender que es violencia contra las mujeres, los derechos de las mujeres, la necesidad de trabajar en los distintos ámbitos donde nos desarrollamos con lo que se define como perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fortalecer a las mujeres? De definir política pública a favor de ellas. De hecho, algunas compañeras y compañeros ya lo hablarán con mayor pertinencia. La misoginia, el hostigamiento, el acoso, la violencia feminicida, en fin, todos estos aspectos que son fundamentales para entender los tipos de violencia que están tipificados precisamente en el artículo 6 de la Ley General que protege a las mujeres contra toda violencia, la violencia psicológica, la violencia física, la patrimonial, la económica, la sexual, y hasta ahora lo han manejado como otras formas. Pero precisamente por ello, la idea de entender que la violencia familiar puede entenderse de cierta forma, pero hoy ya podemos hablar de una violencia específica que luego se ha confundido con esta violencia familiar, que incluso la violencia familiar pues podría ejercerse por parte de cualquier miembro de la familia. Evidentemente sabemos que ha habido en el contexto familiar ciertas figuras que lo han hecho históricamente, lamentablemente, o la violencia en el ámbito laboral o en el ámbito académico o escolar, la violencia comunitaria, la violencia en las instituciones, y a partir de ello, en relación a lo que suele confundirse con violencia familiar, escuchaba yo en la radio el otro día que una señora decía, mi ex esposo se llevó a mi hijo y entonces está ejerciendo violencia familiar contra mí. Bueno, pues justamente tratamos hoy de aclarar que la violencia a la cual se refería esta mujer no es precisamente de violencia familiar, sino lo que hoy la psicóloga Vaccaro nos dice, que es violencia vicaria, es decir, una violencia secundaria hacia la víctima principal, en este caso son mujeres a quienes se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros. Muy particularmente el maltratador lo ha hecho dañando a las o los hijos para asegurar que el daño llegue a la mujer o a su pareja del modo más cruel y terrible. Y esta violencia fue acuñada y definida desde todo este trabajo que ha realizado Sonia Vaccaro, experta, perita judicial, y que ha trabajado violencia contra las mujeres y particularmente este tipo de violencia que han sufrido hijas e hijos e incluso otros familiares de las mujeres. Porque aquí lo que importa es justamente desde
los perpetradores golpear a las mujeres donde más le duele. Tomar a las hijas e hijos como el objeto de la agresión para continuar este maltrato sobre las mujeres y que, bueno, pues ha dañado incluso no solamente a hijas e hijos, sino, como decíamos, va contra todas aquellas personas que forman parte del círculo afectivo de las mujeres, porque el objetivo final, como decíamos, es dañar a la mujer. Y en ese sentido, pues no existe lamentablemente, lo hemos visto, una sola forma de ejercer este tipo de violencia. Se da de diferentes formas y también se entrelaza con todas estas expresiones a nivel psicológico, físico, sexual, económico, judicial, de negligencia o abandono, de violencia vincular, y que nos señala Porter y López Angulo. Los menores que han sido expuestos o son víctimas de este tipo de violencia, pues evidentemente se ven afectados emocionalmente, se vulnera su integridad y pues toda esta necesidad de seguridad. El violentador no repara en el maltrato a sus hijas e hijos porque está justamente en su objetivo, ¿sí? Ver a estas personas como su propiedad. Y bueno, pues es parte de la estrategia que está utilizando para imponerse, para defender este poder como hombre en esta imagen y en esta posición desde el referente del patriarcado, el patriarca, frente a la mujer a la que le alerta y le dice: esta es la lección para ti. Entonces, es terrible que exista una socialización, una forma de actuar que hemos ido naturalizando, que no habíamos encontrado cómo llamarla y que, bueno, en nuestro país, jurídicamente hoy la podemos ubicar como violencia por sustitución, pero que hace falta seguir trabajando porque no se encuentra aún tipificada como delito y pues finalmente es una situación que tenemos que trabajar. Apenas se comienza a legislar en torno a ella, hay todavía mucho trabajo que hacer. Si me permiten, yo voy a tratar de conectar mi cable porque en este momento se está yendo la carga. Un momentito, por favor. Y bueno, pues como ustedes verán, por ahí yo les estoy dejando este video, que ojalá lo puedan ver, El orden de las cosas. Es un cortometraje que está disponible en este link y que tiene aquí un código QR con el cual pueden escanear desde su celular. Ojalá que se puedan dar el tiempo para verlo y ligarlo a este proceso de reflexión. Yo quisiera señalar que lo que conocemos es justamente que en España ya se ha legislado mucho respecto a lo que es violencia vicaria. Desde el 2017 se estableció toda una serie de propuestas respecto a lo que se requiere para legislar contra la violencia de género y particularmente aquella que se expresa en esta violencia vicaria. Ya incluso ha habido sentencias, lamentablemente algunas de ellas
terribles, como lo que sucedió en la provincia de Coruña, a partir de cómo un hombre asesina a su hijo de 11 años de edad el día que se celebra a las madres. O lo que ocurrió en la provincia de Valencia en el 2019, cuando un padre comete el delito de asesinar a su hija de 2 años de edad. Y bueno, esto realmente es terrible y bueno, pues seguramente que hemos tenido nosotros referencia de estas situaciones y lamentablemente necesitamos seguir generando conciencia. En México todavía no avanzamos porque toda esta serie de normas, toda esta forma cultural en la que visualizamos y normalizamos la violencia que hoy sabemos se da por sustitución, necesitamos trabajar en lo que significa su legislación. Yo no soy quien deba hablar al respecto. Precisamente compañeras y compañeros del cuerpo académico en el cual colaboro seguramente hablarán al respecto. Pero sí es importante estar atentos y atentas a lo que recientemente se comienza a trabajar en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México. Se ha trabajado precisamente ya y hay otros estados que han entrado en esa dinámica, nuestro propio estado en Durango, para prevenir y sancionar este tipo de violencia, que es una violencia de género, para tipificar como delito esta acción que se comete fundamentalmente contra las mujeres, las niñas y los niños. Y bueno, pues esperemos que este delito que se comete para agredir a las mujeres ya aparece en la idea de una reforma en el artículo 9 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, pues próximamente esperemos que esto también nos permita en un proceso de socialización comenzar a crear conciencia, a visibilizar lo que significa. A la fecha, bueno, pues no hemos tenido muchos avances en este sentido, pero ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha encargado de comenzar a visibilizar la petición que diversos colectivos han hecho en años recientes, estamos hablando 2020, 2021, y bueno, están ahora revisando diversos casos de violencia vicaria. Por otro lado, la Secretaría de Salud también ha hecho su trabajo, se han registrado pues estas agresiones, estas violencias que se han atendido en distintos hospitales en nuestro país y de alguna manera estamos tratando de aterrizar a partir, por ejemplo, de programas de intervención que nos ayuden a sensibilizar, a preparar, a formar a la población para conocer de lo que estamos hablando ahora, porque necesitamos justamente generar comunidades libres de violencia familiar, libres de todos estos datos que nos aterran, de las cantidades de niñas y niños y de adolescentes que viven violencia sexual, pero también de cómo vamos a hacer para que terminemos con esta agresión física y que incluso nos lleva a reconocernos en los primeros lugares de feminicidio. Esta violencia psicológica naturalizada, normalizada,
que nos refiere en estas cifras y que muchas mujeres, muchos hombres, muchas niñas, muchos niños no logran ver porque ha sido normalizada. También necesitamos reconocer que hay una violencia económica que suele utilizarse por parte de las parejas, sobre todo hacia las mujeres, y que si las mujeres no logran su autonomía económica, esto va a seguir siendo una situación terrible de violación a los derechos de las mujeres. Y otro tipo de violencias que requerimos justamente reconocer a partir de lo que significa esta violencia vicaria a la que nos referimos, está vinculada con, en términos de una forma, abandono o negligencia de atención a niñas y niños. Bueno, yo terminaría ya prácticamente esta presentación reconociendo que ya por fortuna tenemos varios estados, entre ellos Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo, Durango también próximamente ya sumándose a este esfuerzo a nivel jurídico, a nivel legislativo, y bueno, reconocer que nuestro estado vecino, Zacatecas, hasta ahora ha sido reconocido como el único estado que ha tipificado como delito la violencia vicaria. Seguramente puede ser que alguno de estos otros estados ya en este momento lo haya hecho, pero bueno, eso son lo que tenemos hasta ahorita como información. Yo quisiera decir que lo que yo he tratado de sistematizar en esta presentación va con la finalidad no de mostrar que soy experta en esto, sino que como una académica preocupada desde mi área de trabajo en psicología social, con enfoque psicosocial, con una mirada de género, requerimos y me uno a mi equipo de trabajo en este ejercicio de trabajar desde una cultura de paz para la edificación de comunidades saludables en nuestro estado de Durango. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su tiempo y bueno, pues esperemos que en otro momento podamos encontrarnos para continuar con este trabajo de reflexión. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar por finalizado este espacio.